Bienvenidos a la saga de Python. Este año es lo que nos toca. El curso pasado estuvimos viendo un poquito más sobre MakeCode y volvemos a Python en esta ocasión para aprender a programar un poquito mejor dentro de Minecraft Education Edition. Para acceder a estas lecciones dentro de la biblioteca nos tenemos que venir a los kits de temas, informática, Python, y ya vimos los primeros pasos que están al inicio de esta lista de reproducción. Pues ahora nos vamos a venir a las islas, donde tenemos 6 capítulos diferentes y empezaremos en la isla número 1, cómo no. Vamos a crear el mundo y, como siempre, ya sabéis que las instrucciones van a estar en inglés, por lo que lo vamos a ir traduciendo, aunque luego los comandos los tengamos en inglés. Así que empezamos y a la derecha tenemos las indicaciones. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con Jessie, que es, imagino, este personaje de aquí, ¿no? Las bolitas luminosas nos van a ir guiando. Y Jessie nos invita a explorar la zona. Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer, aunque a la derecha nos dice que tenemos que encontrar a los investigadores de Say and Variable, que son 2 comandos que ya vimos en las lecciones iniciales. Así que vamos a ver, Pete nos va a enseñar un poquito más sobre Say. Así que nos venimos aquí, le decimos Learn About Say y le damos a la C para empezar. Ya sabemos que la interfaz de Python es un poco más profesional y nos va a ir dando aquí siempre indicaciones y ya luego instrucciones de lo que tenemos que hacer. En este caso nos enseña ya un ejemplo hecho de cómo funciona el comando con esta estructura. No sé si lo veis, si no lo veis intentaré hacer un poquito de zoom para que lo veáis mejor, pero así es como se escribe el comando. Le voy a dar a ejecutar y así vemos lo que ocurre, que arriba a la izquierda nos aparece el mensaje de lo que estamos diciendo. Vuelvo. Segunda parte de la sección 1. Tenemos que arreglar estos comandos. Pues ¿por qué? Porque a este, por ejemplo, le faltan las comillas al principio. A este al final. Este directamente no tiene comillas ni al principio ni al final. Al cuarto le faltan al principio y al quinto al final. Y con esto, si le damos a ejecutar, pues se va a ejecutar esa historia en nuestra parte izquierda del chat. Vuelvo a darle a la C y nos dice que pulsemos el botón para movernos a la siguiente parte, que es la sección 2, en la que nos explica que el comando say no solo sirve para mandar texto, sino que también lo podemos usar para mandar otros valores como números, como booleans, que es true o false, ¿no? Así que nos dice que esto de aquí lo cambiemos por 23, o sea que el 6 va a ser un 23, este va a ser un 74.2 y aquí en lugar de true va a decir false. Lo ejecuto y efectivamente podemos ver a la izquierda los números y bueno, podemos ejecutar el task complete y con esto ya hemos hablado con Pete, así que mira, ahí tenemos justo a Tom, que nos va a hablar sobre variables. Le doy y como siempre le decimos que queremos aprender, porque si no, ¿para qué hemos venido? Y le damos a la C. Sección 1, que nos explica cómo se crean las variables. Las variables nos permiten almacenar información dentro del código para luego poder utilizarla. Entonces tenemos aquí esta variable ya creada, que es test, así que si ejecutamos, arriba nos dice test. Y ahora aquí en esta nos dice que cambiemos el nombre de la variable y que en lugar de decir bad news diga good news, así que bueno, simplemente la he copiado, le cambio el bad por el good y le doy a ejecutar. Y ahí la tenemos arriba a la izquierda. Sección 2, que aquí ya hemos ejecutado todo lo que podíamos ejecutar. Aquí nos explica que las variables no solo pueden albergar nombres, sino también números o texto que luego podemos ir modificando. Ya está, una lección que nos llevamos y ahora nos dice que consigamos nuestra licencia. Así que vamos a movernos por aquí. Ah, mirad, ¿veis allí a la chica? Pues vamos por ella. Hay más personajes por el medio, pero los ignoramos y venimos aquí hasta Sara, que nos va a decir si queremos conseguir nuestra licencia de agente. Le vamos a decir que sí, por supuesto. Y en esta ocasión tenemos que hacer volar a nuestro agente, que lo tenemos ya aquí colocado, hasta el bloque de oro. Le voy a dar a la C y aquí veis que tenemos ya todo marcadito. Nos recapitula un poco
la lección anterior, no voy a ejecutar este código porque ya sabemos lo que va a hacer, ¿no? Si es 6, pues nos va a sacar ahí el comando. Y bueno, pues vamos a programar. Voy a ver la sección 2 por si acaso nos dijese otra cosa. Vale, nos continúa explicando cómo se mueve a la gente. Así que pues vamos a programarlo, ¿no? Tiene que estar una más arriba y luego tendría que moverse hacia adelante. Pues vamos a ver, 1, 2, 3 veces hacia adelante. Y 1, 2, 3, 4 y 5 veces a la derecha. Así que vamos a programar todo eso. Lo primero que hemos dicho es que vaya hacia arriba. Así que en lugar de forward, aquí voy a escribir up. Luego hemos dicho que hacia adelante 3 veces. Así que eso es lo que escribo. Y luego 5 veces hacia la derecha. Voy a ejecutar este comando y a ver hasta dónde llega la gente. Vale, perfecto. Y ahora nos tenemos que mover pues de vuelta aquí, a este otro bloque. Por lo que la gente se va a tener que mover hacia la izquierda. Si antes eran 5, pues ahora 7. Luego bajar, 1 hacia atrás y a la izquierda otra vez. Le voy a dar a la C. Aquí tenemos nuestro espacio para programar. Y vamos a ello. Voy a borrar esto, que ya me traía yo aquí el código copiado. Hemos dicho primero, bueno, vamos a ir una a la izquierda y luego vamos a bajar para estar al nivel adecuado que tiene que estar la gente. Tiene que irse hacia atrás también un poquito. Y luego 7 hacia la izquierda. Voy a ejecutarlo. Y perfecto, conseguido. Ya hemos conseguido la licencia. Y también tenemos un silbato que si pulsamos con el botón derecho lo que hace es traer a la gente a nuestra posición, si es que necesitamos utilizarlo en algún momento. Ya veremos, ¿no? Vale, ahí lo tenemos. Y tenemos aquí a Roger, que nos dice que tiene que terminar las reparaciones para poder ir a ese otro lado de la isla, pero como tiene hambre, todavía no lo ha acabado. Así que vayamos a hablar con el granjero, que por aquí no está, y le hagamos un sándwich. Bueno, creo que le tenemos que indicar que le vamos a ayudar, porque si no, no nos indica el personaje. A ver, ¿puedo ayudar? Sí, y nos dice que comprobemos en la granja. Le decimos que sí, que tenemos nuestra licencia, nos la ha quitado, ya no tenemos la licencia. Y vamos a hablar con Martín, que es nuestro agricultor, y nos pide que plantemos las semillas en los 3 puntos que hay. Así que le decimos que claro, que podemos ayudar. Estos son los 3 puntos. Vamos a darle a la C. Vale, y la gente tiene que estar en esa posición que no está. Así que le voy a volver a dar. ¿Veis lo que ha pasado? Bueno, esto debe ser un pequeño glitch del juego. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a imaginar que el agente está en esta posición para programarlo. Tenemos aquí las instrucciones para mover a la gente, que luego tenemos que usar el til para que la gente sepa dónde tiene que pararse. Y vamos a ver la sección 2 y luego tenemos que colocar, ¿no? Vamos a ver en qué lugar del inventario tiene las semillas, pues en el primero. Así que vamos ya directamente desde la sección 2 a programarlo todo. Vamos a ir primero a este lado. Si estuviese aquí la gente tendría que ir 3 veces a la izquierda. Así que vamos a programar directamente eso. Hemos dicho 3 veces, así que directamente copio este comando. Luego tenemos que usar el til hacia abajo, porque es donde vamos a colocar las semillas. Y luego lo colocamos, decimos place desde la ranura 1 abajo. Voy a ejecutar este código, a ver si funciona. Vale, ya hemos hecho el número 1.
vamos a ir hasta este de aquí, ¿no? Nos movemos 3 a la derecha y 1 hacia adelante. Y podemos dejar el down y el place igual, porque eso lo va a tener que hacer igual y estamos a la misma distancia. Y ahora para la siguiente se va a tener que seguir moviendo hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 y otra hacia adelante. Solo tenemos que añadir un right y ya con esto suficiente. Hemos completado la actividad y tenemos un sándwich, así que vamos a volver al otro lado. Y le vamos a dar el sándwich a nuestro constructor del puente. Nos desaparece el sándwich y podemos ir ahora hasta el bosque para hablar con Marcus, que nos dice que huele a que hay humo, entonces que investigue a ver si puede haber un incendio. Le decimos que claro que le vamos a ayudar y nos ha dicho que subamos por aquí. Pero claro, no podemos subir. Entonces vamos a utilizar a la gente para arreglar la escalera. Doy a la C y nos dice que el agente ya tiene 2 escaleras en el inventario, en la primera ranura para este hueco y este hueco. Así que vamos primero con la primera parte, que es colocamos desde el hueco 1 hacia adelante esa escalera que tenemos. Y ahora tenemos que subir 1, 2, 3 y colocar la siguiente. Vamos a programar eso aquí. Le decimos que se mueva hacia arriba. Voy a copiar este comando 3 veces. Y luego que coloque. Y ya con esto vamos a ir para arriba. A comprobar que efectivamente hay un fuego. Y tenemos aquí a Nicole, que nos pide que coleccionemos, que consigamos 5 manzanas de los árboles para alimentar al pájaro que no se encuentra bien. Le decimos que claro, que vamos a ayudar, ¿cómo no? Así que vamos para abajo y tenemos que buscar, veis aquí, las tenemos todas, 1, 2, 3, 4, 5 manzanas. Y fijaos que también están marcadas en el suelo. Así que en este caso vamos a utilizar el silbato para traer a la gente. Y pues tiene que subir, en este caso, 1, 2 hacia arriba. Ejecutamos este código. Le decimos que destruya. Y ya tenemos la primera conseguida. Ahora nos podemos seguir moviendo o transportando a la gente a los puntos. En este caso tiene que subir 1, 2, 3. Creo que me voy a venir a la sección 2, que tengo más espacio. Hemos dicho que se mueve 3. Y destruye arriba. Ya tenemos 2. Me vengo para acá. Voy a usar el mismo código. 3. Bueno, veis que tenemos muchas más, ¿eh? Vamos a probar por aquí. Esta tiene que ir un poquito más arriba. Así que le pongo otro up. 4. Y esta yo creo que nos vale el mismo código. 5. Podemos volver arriba del árbol. Y ahora que hemos ayudado a Nicole, nos dice que vayamos a hablar con Martín, que debe ser otro personaje. Así que vamos a bajar de aquí. No podemos tirarnos.
Vamos a bajar y a buscar a ese personaje, que no es Marcus, no tiene la burbujita arriba. Y ya nos deben quedar poquitas actividades para completar el nivel. Por aquí ya hemos hablado con todos. Vamos a ver, porque tenemos que buscar una mina. Aquí tenemos nuevamente a Nicole, que nos dice que si queremos que nos lleve hasta la isla, le decimos que sí. Y ya estamos en la isla. Imagino que nos ha llevado en el pollo. Y el minero nos pide ayuda para minar el carbón, que no son capaces ellos de hacerlo. Así que aquí estamos, flotando en la nada. Es un poco mal rollo. Y tiene nuestro agente que minar, imagino que esos 3 bloques. Y bueno, luego usaremos a Nicole para volver. Pero de momento le damos a la C y vamos a ver las instrucciones. Y bueno, lo que nos está diciendo aquí al final en los pasos es que programemos al robot para ir moviéndose y destruyendo, ¿no? Primero yo creo que si se mueve 1 y 2 veces y para abajo, vale, pues vamos a programarlo. Os pongo la cámara rápida y luego os enseño el código. Y así quedaría el código. Vamos a ejecutarlo a ver si funciona. Y ahora que lo tenemos, nos dice que llevemos el carbón al brujo, al mago. Así que vamos a usar a Nicole para volver a la isla. Y bueno, vamos a subir de la cueva y buscar al mago. Y con esto tenemos que llevar ahora el carbón al jefe. Que está dentro de esta especie de tipi gigante. Y con esto completamos la primera lección de Python. Ha sido un poco más complicada y larga de lo que esperaba. Hemos hecho un total de 5 actividades y como siempre ya sabéis que en la descripción del vídeo os dejo el enlace con todas las soluciones y la guía de las actividades en inglés por si le queréis echar un vistazo. Seguiremos con la lección 2 próximamente. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.